Se nos pide que resolvamos las desigualdades lineales en una variable. Se nos pide que demos la solución usando la desigualdad, la notación por intervalos y, como gráfica, resolvemos las desigualdades lineales en una variable. Al igual que resolvemos lineales ecuaciones en una variable, excepto si multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo, debemos invertir el símbolo de igualdad. Vamos a echar un vistazo a por qué está a la izquierda. Si empezamos con 4 es menos de 6, lo cual es cierto y multiplicamos ambos lados por menos 2, tendríamos menos 8 es menor que menos 12, lo cual es falso, por eso debemos revertir la desigualdad. Simboliza y escribe la desigualdad como menos 8 mayor que menos 12. Del mismo modo, si volvemos a 4 es menor que 6 y divide ambos lados por menos 2, tendríamos 1 negativo menos de menos 3, lo que una vez más es falso. Para hacer que la desigualdad sea cierta, invertimos la desigualdad y decimos que la desigualdad negativa es mayor que menos 3. Volviendo a nuestros dos ejemplos, resolvamos la primera desigualdad lineal. Empezamos restando 3 en ambos lados de la desigualdad para aislar el término variable menos 4x. Tenga en cuenta que no estamos multiplicando o dividimos por un número negativo y, por lo tanto, no revertir la desigualdad. Simplificar 3 menos 3 es 0. Tenemos menos 4x mayor que 15 menos 3 es igual a 2 en XOR. Dividimos ambos lados por menos 4. Porque estamos dividiendo por un negativo, tenemos que revertir la desigualdad simplificando por la izquierda. Menos 4 dividido entre menos 4 es 1 multiplicado por sus x. Revertimos la desigualdad a menos d, y luego 12 dividido por menos 4 es menos 3. X menor que menos 3. La solución usa la notación de desigualdad. Antes de dar la solución, usando la notación de intervalos, grafiquemos la solución. La solución es x menor que menos 3 porque x no es igual a menos 3, solo menor que menos 3. Hacemos una observación abierta sobre menos 3. Y luego hacemos una flecha a la izquierda donde los valores son menores que menos 3. Recordemos que si continuamos yendo a la izquierda, nos acercaríamos al infinito negativo. Recordar esto es útil para escribir la notación de intervalos. Para la notación de intervalos, tenemos el intervalo de menos infinito a menos 3. El intervalo no incluimos menos 3 y, por lo tanto, utilizamos un valor aleatorio paréntesis a la derecha de menos 3, y nosotros utilice siempre un paréntesis aleatorio a la izquierda del infinito negativo o a la derecha del infinito positivo. Tenemos el intervalo abierto de menos infinito a menos 3 para la notación de intervalos. Viendo nuestro segundo ejemplo, primero queremos aislar la variable calcula menos 3x restando 7 en ambos lados de la desigualdad. Simplificar 7 menos 7 a 0 viviendo como con menos 3x1 la izquierda, que es menor o igual a menos 5 menos 7 es menos 12. Una vez más, no multiplicamos ni dividimos por un valor negativo y, por lo tanto, no invertimos la desigualdad ni resolvimos por x como solución. Dividimos ambos lados. Aquí por menos 3 porque estamos dividiendo por un negativo, necesitamos para revertir la desigualdad. Simplificar menos 3 dividido por sí mismo simplifica la 1 que vive con x. Revertir la desigualdad tenemos un valor mayor o igual a menos 12 dividido por menos 3 es más 4. Esta es la solución utilizando la notación de desigualdad x mayor o igual a más 4. De nuevo, sigamos adelante y grafiquemos esto. Observe aquí porque tenemos x mayor o igual a 4. 4 es una solución y, por lo tanto, cerramos punto sobre 4 más. Y como x es mayor o igual a 4, obtenemos una flecha a la derecha. Si continuamos yendo a la derecha, nos acercaríamos al infinito positivo. De nuevo, esto es útil para escribir la notación de intervalos. Para la notación por intervalos, tenemos el intervalo de 4 a infinito. El intervalo incluye 4. Usamos un corchete a la izquierda de 4. Y para el infinito siempre usamos nuestro paréntesis a la derecha. Espero que te haya resultado útil.